Buenas noches. Personalmente, las dificultades que ha presentado el presidente de la República con relación a todo lo que estamos viviendo, a la pandemia, son muchas dificultades con, con probabilidades de que se resuelvan la mayoría. Obviamente, la pandemia ha sido la más fuerte, la más, qué sé yo, más engorrosa para poderla resolver. Y el presidente de la República, desde su inicio en el gobierno, ha venido haciendo muchos esfuerzos con todos los sectores. No hay un sector que el presidente haya tenido que referirse, que estar con ellos mano a mano, con orientarlos, con ayudarlos. Todos los sectores. Es cierto que uno más que otro. Ahora, la pandemia ha tenido para con el gobierno, o el gobierno para con la pandemia, inversa y viceversa, un contratiempo, porque eso ha retrasado todo en sentido general. Eso ha retrasado la vida de la nación dominicana y el mundo, pero cuando nos referimos a nosotros, nos referimos específicamente a la República Dominicana. Ha traído un retroceso que al mismo tiempo el gobierno, el presidente de la República ha tenido que empeñarse a fondo para que las cosas vayan de una manera lenta pero segura, y las cosas funcionan a según va la pandemia y el proceso hasta ahora de la vacunación. Pero si usted se pone a imaginar, desde el mes de marzo hasta acá, señores, son muchas las cosas que hemos pasado los dominicanos. Hemos tenido que enfrentar crisis de salud, económica, de todo, de empleo, de cierre de empresas, la mano de obra desapareciendo. Son tantas cosas, señores. Y lo más interesante, la desaparición de muchos seres queridos que han muerto por el virus. Y fíjense ustedes que a pesar de todas esas cosas, se sigue en pie de lucha. Y cuando uno ve, por ejemplo, hoy martes, que nosotros nos referimos a todas las dificultades con la educación, que uno creía que se iba a perder el año, los momentos difíciles que se han pasado con relación a la familia, a no tener empleo, a la alimentación, a la producción nacional. Son tantas cosas que uno dice, bueno, y hasta dónde uno tiene energía para continuar, señores, mire. Y cuando uno ve, por ejemplo, el presidente de la República, que dijo no hace mucho que se dedicaba hasta 17 y 18 horas trabajando, es una situación agotadora. Es algo que uno tiene que tener voluntad y deseo para hacerla. Usted diría, bueno, él sabía lo que iba. Él no sabía lo que iba en una parte, porque él no pensaba jamás nunca encontrarse en una circunstancia como esta, una pandemia nunca vista. Pero él está ahí y lo está enfrentando. Y cuando usted se pone a ver al presidente que se mueve para todos los lados, que con la salud, que con la inversión nacional, que con la extranjera, con dificultades con sus funcionarios, las exigencias que le hace, la transparencia que él quiere llevar, la justicia que él quiere que sea equilibrada, que sea la Constitución que se le aplique a todo aquel que no hace las cosas bien hechas. Señores, mire, en el día a día, con uno ve todos esos procesos, uno tiene que sentirse bien. Con todas las dificultades, sentirse bien. Primero, porque estamos vivos. Segundo, porque hay un presidente que tiene la voluntad y el deseo de que las cosas salgan bien. Y la mayoría de nosotros los dominicanos queremos que esto pase. Pero va a pasar según, como dice en el campo, sea el comportamiento de todos nosotros, los deseos que tengamos,
y obviamente el empeño del presidente de la República. Y nosotros decimos, en reiteradas ocasiones hemos dicho, que tenemos que seguirle los pasos al presidente, por lo menos con el deseo y la voluntad. Dejar las mezquindades afuera, dejarlas aparte. Y cuando usted ve lo que el presidente hace y se empeña de tanto trabajo y tantas horas y de que las cosas sean transparencia, y aparece algo en salud pública como lo sucedido, eso viene del fin de semana pasado, cuando el jefe de gabinete, Robinson Díaz, renuncia. Entonces la gente de una buena vez se preguntó que por qué renunció. Nosotros decíamos ayer que él supuestamente había renunciado, y lo dijo él en su Twitter, que se iba a dedicar a otras cosas, a otro trabajo, que lo había decidido renunciar. Y las especulaciones que hay en las calles no necesariamente deben ser esas, de que lo mandaron a renunciar por las denuncias que hubo en salud pública del mal manejo para con las licitaciones. Y ahí entonces usted se pone a coordinar ideas y pensamientos con la renuncia de aquel ciudadano que era el jefe de los gabinetes, con la rueda de prensa que hace el Ministerio de Salud Pública con la encargada de compra de ese ministerio, con que supuestamente la encargada financiera tuvo que irse o la cancelaron. Entonces, cuando usted ve todas esas cosas, con todas estas dificultades y complicaciones que tenemos los dominicanos, y con la voluntad del presidente trabajando en un exceso de horario, se podría decir, y el empeño de que sus funcionarios se porten bien, y esas argumentaciones que da la encargada de compra de allá del Ministerio de Salud Pública, que si usted lo compara con lo que ella dice y lo que decide el presidente de llevarse esas cosas a Promescal, entonces usted difiere de la rueda de prensa que da el Ministerio de Salud Pública y la encargada de compra, que ella dice no, que son cosas muy esenciales y específicas de las jeringuillas, que la Pfizer tiene una medida y que la otra tiene otra, y que para la vacunación son jeringuillas diferentes. En cuanto a la parte técnica, es importante resaltar que el Departamento de Compras y Contrataciones de este ministerio trabaja basado en la Ley de Compras y Contrataciones y su reglamento de aplicación. Adicional, con las resoluciones, manuales y guías de procedimientos que son emanadas de la Dirección General de Contrataciones Públicas de GCP. En esas guías tenemos que basarnos para estimar los precios que debemos utilizar en cada proceso. En este caso que nos ocupa, teníamos dos opciones para estimar precios. El primero es en el histórico del portal, tanto de compras de acá del ministerio como de otras instituciones, la cual no había, porque no se ha hecho en este país ninguna compra de jeringas de ese tipo, ya que esas jeringas fueron diseñadas exclusivamente para este tipo de vacunas. Cada vacuna tiene una jeringa específica para utilizar. La de Pfizer tiene sus medidas, tiene sus tamaños, así como la de las demás vacunas. Al no tener ningún histórico de compras en el país, el próximo paso a seguir era la estimación de precios en el mercado nacional. Como tampoco ninguna empresa ha traído al país esas jeringas, tampoco pudimos obtener ese precio. Por último, lo que se realizó fue llamadas internacionales a casas distribuidoras de insumos de vacunación en diferentes países para que nos suministraran un precio estimado, que no es el precio que precisamente hubiese que comprarlo en el país,
Y en base a ese precios que nos suministraron en Estados Unidos, trabajamos la estimación de precios nuestra. ¿Qué afectó el precio? Como todos sabemos, el trasladar, el transportar esas jeringas desde Estados Unidos a República Dominicana en tan corto tiempo incurre en otros gastos, como son el flete, costos aduanales, entre otros. Si lo traemos, por ejemplo, desde China, que las podríamos comprar a un costo más económico, aparte de que se iba a tardar mucho más tiempo para traer al país, dado de que China se encontraba en ese momento, no sé en este momento, pero en ese momento se encontraba en la celebración del año chino, iba a tardar mucho tiempo. Si la traíamos por barco también iba a tardar más tiempo. La urgencia que tenemos en este momento por la llegada de las vacunas, no podíamos esperar tanto tiempo. Si la compramos en Estados Unidos, el precio aumenta un poco más y el traerla por avión duplica o triplica el costo. Y todo eso hay que sumárselo al costo base de las jeringas. Todos estos factores, además de la escasez mundial de las jeringas, porque hay una escasez mundial, son difíciles de conseguir porque se enfocaron en vacunas, pero no en la producción de jeringas para esas vacunas, aumenta el costo de oferta-demanda de la jeringa. Entonces, todo esto es lo que ha aumentado el costo de las mismas y en base a todo esto, sumándole todos esos costos de flete, costos aduanales, el tiempo, la urgencia que hay de que llegue al país, en base a todo esto se estimó un costo de 25 pesos, lo que no significa, como explicaba el licenciado Hinoa, que se va a comprar a ese precio. Lo pudiéramos ver como si fuera un precio tope, pero no es el costo al que se va a comprar, porque pueden ofrecer diversos precios de acuerdo a los suplidores, a cómo la consigan y también dependiendo el modelo de la jeringa, las especificaciones técnicas de la jeringa, porque no todas van a costar el mismo precio. Es cuanto de mi parte. Pero la licitación tenía un precio de 25 pesos. La jeringuilla. Ella dice, no, es que esos precios, es que nunca se había visto esto aquí y son cosas muy esenciales, muy diferentes a las otras. Bien, esa explicación de ella. Pero entonces, ¿por qué en Promescar la licitación que acaban de subir es de 3 a 8 pesos? Entonces la Pfizer tiene algún buen contacto con el amigo Adolfo Pérez. ¿Tiene la Pfizer diferencia exclusiva y a bajo precio para Promescar? Ahí está la contradicción. ¿Por qué? Adolfo tenía que decir, bueno, es verdad lo que ella dijo, o ella no tiene que explicarlo. Simplemente se va a la licitación con un precio de 25 pesos la jeringuilla. Entonces Promescar son tan buenos ellos y tan bonitos que la licitación es de 3 a 8 pesos. Un error garrafal y muy equivocada está la encargada de compra del Ministerio de Salud Pública con esas argumentaciones que tuvo el presidente que enviarlo para Promescar. Y además los medicamentos de alto costo se enviaron para allá también, que era en el Ministerio de Salud Pública que estaba ese presupuesto para esos medicamentos. Esas son cosas que le dije hace apenas segundos, que a uno le preocupa que el presidente, la voluntad, el deseo, el exceso de trabajo
y el llamamiento que le hace casi todos los días sin hacerlo público a sus funcionarios que no se equivoquen, eso hace a uno sentirse muy mal de parte del Ministerio de Salud Pública, que da unas justificaciones con pocos argumentos y una sobrevaluación de 500 millones de pesos. No estamos hablando de que no, hubo una sobrevaluación de 30 millones de pesos, de 12, de 6, de 5, de 500 millones de pesos. Como dice el presidente, tenemos que sacrificarnos todos. Cuando le habla de reducirle el presupuesto a los partidos. Entonces, una institución, una parte importante del Ministerio de Salud Pública, lo que preparan esas licitaciones con un sobregiro en esa propuesta de compras y qué sé yo, elevarla a más de 500 millones de pesos. Cuando se dijo que esas jeringuillas iban a costar 25 pesos, yo estuve llamando a unos amigos que son médicos y lo primero que me dijeron que falso de toda falsedad, eso que dijo la joven de compra del Ministerio de Salud Pública. Y déjenme decirles, señores, lo que encabezan ese ministerio, la viceministra y el ministro de Salud Pública, son médicos y hay otros médicos ahí, y el gobierno tiene médicos por todos lados, médicos muy buenos y muy serios. Entonces no sé cómo se equivocan poniendo una jeringuilla que podría costar de 3 pesos a 8 pesos, o a 5 pesos hasta 4 pesos ponerla a 25, porque los médicos se dan cuenta, los que están en el gobierno y los que están fuera del gobierno, se dan cuenta qué cuesta una jeringuilla, y no solamente ellos, los importadores de esos insumos, los dueños de farmacia, los que trabajan en farmacia y los que están impuestos a usar muchas jeringuillas para vacunas, para inyecciones, ¿saben lo que cuesta una jeringuilla? Entonces, equivocarse así, de una manera tan, qué sé yo, tan errática, eso le trae inconveniente al gobierno, porque ya le están cargando una pendejada a la imagen del gobierno del presidente, que el presidente quitó de aquí, que de una vez lo mandó a Promescal. Correcto que lo haga el presidente, no, vamos a quitarle eso y mandarla allá y que haga nuevas licitaciones. Ahora la gente se pregunta afuera, y si era tan bueno, ¿por qué quitaron la licitación? ¿Por qué la suspendieron? Porque si todo está caché bombita había que dejarla. Entonces vuelvo a lo que le dije de Promescal y la Pfizer, que la joven dice que la Pfizer tiene medida de diferencia. Bueno, si tiene medida de diferencia la Pfizer y la de la India y la de la China, eso tiene que decir también Promescal. No, Promescal entonces le bajó de 25 pesos, le bajó, óigame, a 3 pesos y a 8. Ahí es que va la licitación. Y en Promescal, déjeme decirle, ahí es que se han hecho todas las licitaciones que tengan que ver con insumos de medicina y esas cosas. Cuando estaba normal, porque con la pandemia obviamente se hizo por el Ministerio de Salud Pública. Desde la pandemia las licitaciones se hacen por ahí. Pero un empleado, un funcionario, no puede llegar hasta ahí para hacerle las cosas que la imagen del gobierno pueda llegar al piso. Porque usted ve cuál es el afán del presidente Luis Abinader con relación al empeño y al desempeño con la transparencia. Han habido muchos errores. Recordemos los errores que hubo con un empleado que supuestamente estaba vendiendo ahí o pidiendo dinero para posiciones en salud pública, que eso no tiene ya que ver, digo yo, el ministro, no tiene que ver, pero en esa licitación que impactó a toda la sociedad dominicana y que se oye el ruido a los 4 vientos, porque el ruido ahora es que está saliendo,
¿Y a quién se refiere? Es al presidente y al gobierno. Al presidente y al gobierno es que se refiere. Entonces, los sacrificios deben ser de todos. Entonces, cuando usted sobrevalúa una licitación de más de 500 millones de pesos, no se está viendo el sacrificio, se está viendo que quieren perjudicar al gobierno y dándole demostración a la ciudadanía de que es mentira, que el presidente esencialmente no quiere el sacrificio de todos los dominicanos, porque eso es gastar un dinero supuestamente en jeringuilla, y esa sobrevaluación de los 500 millones de pesos se van para otro lado. Entonces estemos claros. Por ejemplo, el presidente, el dilema que tiene el presidente con los otros partidos, con los 24 partidos y movimientos, es que le redujo 650 millones de pesos, porque él dijo que había que sacrificarse todos, y los partidos le han caído arriba al presidente de la República, que en democracia no se debe hacer eso, que violó la ley de presupuesto, que eso es inconstitucional. ¿Y qué ha tenido que hacer la Junta ahora? Llamó precisamente al director de presupuesto, diciéndole que él tiene que enviar a la Junta Central Electoral los 1.270 y algo o 1.240 millones de pesos que están pautados por ley en el presupuesto para los partidos. ¿Y qué le respondió el amigo José Rijo? Dijo, no, espérese. Ahí fue aprobado por ley en el presupuesto esa cantidad de dinero, el 50%. Porque si es cierto lo que dice José Rijo, que eso está aprobado desde el Congreso, ahí no hay problemas. Porque a eso se refiere el presidente Fernández, que violentando la Constitución, la ley de presupuesto, no se debe hacer eso. Pero ahora Rijo viene con otra y dice, no, eso está aprobado desde el Congreso, lo que se le redujo a los partidos. Parece ser o no parece ser. Si es cierto eso que dice Rijo, el presidente vino de allá para acá, constitucionalmente lo hizo por el Congreso. Bájenle tanto de los 1.270 millones de pesos, bájenle el 50%, entonces esos 650 millones de pesos se le dedica a la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la parte oriental. Es decir, que si aprobado por el Congreso, el presidente de la Junta Central Electoral no tiene razón, ni tiene razón tampoco, tiene razón los 24 partidos. Que no se debió hacer es otra cosa, o que se debió hacer es otra cosa, pero está aprobado por el Congreso, que eso es lo más importante, que no se violente la Constitución ni la ley del presupuesto. El aparataje que se escenificó ayer en la Cámara de Cuentas no ha dejado de llamar la atención a todos nosotros los dominicanos, y mucho más a la parte que tiene que ver con lo legal, abogados, específicamente los constitucionalistas, porque la Constitución, la institución, la legalidad, todas esas cosas convergen en el allanamiento que hizo el PETCA a la Cámara de Cuentas, que si es legal, bueno, si está autorizado por un juez, sí, es legal, y estaba obviamente autorizado por un juez, pero la realización del allanamiento lo hizo el PETCA, el Ministerio Público. ¿Qué se debió hacer? Bueno, ellos dicen que ahí hay de todo. Y lo hicieron porque ellos entienden de que se han hecho falsificaciones de documentos, alteraciones, complicidades, lavado de activos, asociación de malhechores. Son tantas cosas
que el Ministerio Público dice que los miembros de la Cámara de Cuentas tienen que ver con todo esto, que faltarían horas y días para uno entender lo que el Ministerio Público le enrostra a la Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas que ya no tiene nada que aportar. Y si ustedes se ponen a pensar, bueno, aportó algo bueno la Cámara de Cuentas, no hay algo malo que no tenga algo bueno y viceversa. Pero el allanamiento que se hizo de la forma, qué sé yo, gigantesca, con qué sé yo cuántos fiscales, camiones de guardia, de policía, armas largas, de todas esas cosas, que no le permitieron a los empleados que entren. Los jueces no estaban ahí, me imagino yo que a esa hora estaban durmiendo, otros tal vez haciendo ejercicio, otros tal vez tomándose un café, y así, pero lo sorprendieron. Ahora, que es correcto que se haya hecho eso, el PECA lo decidió. Le faltaban documentos, se los llevaron, los tienen ahí en su oficina. Ahora el procurador Camacho dice que sí, que encontraron cosas que ellos necesitaban, que ahí están las pruebas, que van a llevar prontamente al banquillo de los acusados a aquellos que sean responsables y que paguen por sus hechos rápidamente. La respuesta a Camacho. Y usted dijo ese tiempo y fue tan rápido y puso un experto, un auditor, para que le compruebe que ya usted tiene todo en sus manos lo que le hacía falta, y comprobó que los errores cometidos o las complicidades que tuvo la Cámara, los miembros, ya lo descubrieron tan rápido. Me dijo a alguien que sabe de eso. A menos que él haya puesto auditores especiales ahí antes de hacer el allanamiento, que le diga, mira, son esos documentos que hay que buscar, esos documentos. Y ellos encontraron, si eran 100 documentos, míralo aquí los 100. Entonces el auditor le dice, sí, esta es la diferencia, falsificaron, mira que sé yo qué, comprobado. Y él lo dijo de una vez. Porque eso se lleva días. Y además, los jueces, yo no estoy defendiendo a los jueces de la Cámara de Cuentas, que ustedes saben las críticas que yo le he hecho a ellos. Primero por su comportamiento y por su poco carácter y responsabilidad de reflexionar, y que se iban con todas las cosas que le ha dicho el presidente y el PETCA. Yo me refiero a que si ellos hicieron esa auditoría, que son, imagina, hay especialistas ahí. El presidente de la Cámara de Cuentas dice, yo no soy auditor. Sí, pero es el responsable de ellos. Entonces ahí hay auditores, economistas, contadores, abogados. Y si hicieron esa auditoría y le dieron como buena y válida, de esa que ha recibido el PETCA, que dice que no está de acuerdo con ellos, así como son especialistas esos auditores, que buena o mala la hicieron, así tiene que haber especialistas en el PETCA que digan que esas son farsas y que están mal hechas y que están falsificadas, y que tienen que tener expertos también allá. Por lo menos con respecto al derecho, el PETCA puede decir, porque ellos son abogados, pero con relación a la contabilidad, a la auditoría de números, de matemática, el PETCA tiene que tener especialistas en eso. Y no tanto así la rapidez de la respuesta de Camacho. No tanto así, Vuelvo y le digo, a menos que no le dijera, mira, son tal documento, 2 o 3 hojas, y usted la ve y se da cuenta. Pero ahí hay miles de documentos. Vamos a esperar a ver. Y si usted se pone a escuchar a Camacho con lo que él dice, que los culpables, bueno, amén, pero que ya encontraron todo. Eso fue ayer. El allanamiento duró, creo que fueron 8 o 10 horas, o 12 horas, no sé. Y si duró 8 o 10 horas, usted se lleva esos documentos para analizarlos con un auditor, una gente que sepa de eso,
que le diga, sí, mire, eso está mal ahí, esos números están mal, que sí, no sé. Pero ustedes pueden escucharlo a él. Vamos a ver, o escuche lo que usted vea, lo que él dice. Y después piense de lo que yo le he dicho, que si no tiene por lo menos especialistas en la materia, es muy difícil decirlo. A menos, vuelvo y repito, que hayan cosas esenciales. Mira, si viste eso en 2 o 3 páginas, es esto. Pero es que son cientos y cientos de documentos. Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido parte del problema y no de la solución. Ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario. Ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor. Esa es la razón por la que el Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy. En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencia de sospecha que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditoría para favorecer a instituciones y a personas que dirigían estas instituciones que a nuestro juicio han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que nosotros en la medida de que analicemos esta investigación estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones que sean del lugar. Miren, no podemos dar ese detalle en este momento porque dar ese detalle afectaría el curso de las investigaciones que tenemos que desarrollar en esos casos, pero sí hemos encontrado evidencia de que se han alterado auditorías para favorecer a algunas instituciones del Estado. Todas las acciones que nosotros llevamos a cabo son consecuencia de las evidencias y de que se cumple el ciclo de la investigación. En la medida de que la propia investigación indique que tenemos que hacer arrestos, lo haremos en el momento oportuno. En la Cámara de Cuentas se han allanado la institución completa y todos los departamentos que se involucran en la realización y en la tramitación de las auditorías. Nosotros realizaremos las actividades de investigación que sean necesarias para llevar a las personas que cometan delitos y sobre todo que cometan actos de corrupción al banquillo de los acusados a responder por sus hechos. Bueno, nosotros hemos dado muestra, la operación Antipulpo ha sido una de esas muestras, en este caso la operación Caracol es otra de esas muestras, de que tenemos un alto estándar para trabajar nuestros casos y la evidencia son los resultados que hemos tenido en los tribunales. Yo les ruego que tengan paciencia y sigan esperando las acciones que va a desarrollar el Ministerio Público bajo la dirección de la magistrada Miriam Germán. Muchas gracias. Bueno, lo escucharon, ¿eh? Vamos a esperar ahora el llamamiento que él le va a hacer a esas personas que son supuestamente culpables, a aquellos que administraron o que estuvieron administrando la cosa pública en ciertos ministerios o direcciones, porque a esos señores de la Cámara de Cuentas ya el PECA se desligó de ellos, porque ellos tienen un juez especial que se le pidió a la Suprema Corte de Justicia y se lo asignaron a ellos. Vamos a ver ahora qué va a hacer Camacho cuando vea ya en conclusión todo, porque él no ha visto todo en conclusión. Él dijo que sí, que encontraron pruebas, que sí o qué. Pero ahora viene con esos ministerios o esos ministros o funcionarios que tuvieron que ver con esas cosas que ellos supuestamente borraron, alteraron, falsificaron, que fueron cómplices. Vamos a ver. Pero a quien yo le tildo de más irresponsable o responsable, las dos cosas caben, al presidente de la Cámara de Cuentas, que me da mucha pena porque me dicen que el señor ha tenido un comportamiento, por lo menos antes de llegar ahí, me da mucha pena del comportamiento que él ha tenido, y eso se debe al poco carácter, que no me gusta hablar de eso en lo personal, no quisiera yo que lo vean en lo personal, pero él dijo, yo me voy y voy a hacer mi carta. Entonces se puso a decir que iba a reflexionar y que sí o qué, y ahí son las consecuencias de eso también, porque es muy posible que si él se va, no le digo que él hubiera salido ileso, pero ya las conclusiones lo hubiera tenido el PETCA y no con tanta, porque el PETCA dice que ellos estaban obstruyendo, imposibilitando las investigaciones a las autoridades. Entonces ahí el comportamiento del juez, del presidente de la Cámara, Hugo Álvarez Pérez, no fue bueno, porque usted no puede decir una cosa, y más en una institución de tanta relevancia como esa, la Cámara de Cuentas, que es una institución
que tienen sus propios recursos, que tienen sus propias reglas. Entonces, si usted se hubiese ido y los demás también, las cosas hubieran sido no mejor, menos mal. Entonces, eso es, yo le tildo al presidente y a los jueces que están, a los miembros, que son responsables de todas esas cosas, de las que están pasando, porque eso no debió llegar hasta ahí. Ya ese ruido debió haber pasado. Pero el asunto de dejar pasar, y que doña Milagro, con mucho respeto, doña Milagro, mire, yo la respeto mucho, la considero, doña Milagro activó, que le pidió que se quede, yo la respeto mucho, pero mire, yo no puedo aguantar esas desconsideraciones, si así se le puede llamar, porque el presidente le dijo de todo, tal vez con razón. Entonces yo le hubiera dicho, mire, doña Milagro, mire su cosa ahí, yo me voy, cualquier cosa que necesiten de mí, la justicia, que me llamen. Pero eso ha llegado ahí por el poco carácter, no solamente del presidente, porque los otros son miembros, o son jueces, miembros de la Cámara de Cuentas, debieron renunciar todos. Ya yo no hubiera recibido un centavo, no me hubiera tomado una taza de café allá adentro como miembro de esa Cámara de Cuentas, por las tantas cosas que se han dicho. Yo no hubiera estado ahí. Pero ellos son los responsables de las cosas que le vengan, porque ahora vamos a ver los resultados con las nuevas investigaciones de la jueza que le asignaron de la Suprema Corte de Justicia. La fuerza del pueblo y el presidente Fernández, que está acorde con lo que está sucediendo, no acorde, él está pendiente a lo que está sucediendo. Obviamente usted puede decir, eso es política, él está en la oposición. No. Creo que es válida las sugerencias que hacen ellos y las advertencias, en este caso de una crisis agropecuaria alimenticia. Y nosotros hemos venido diciendo desde hace unos días que esto ha venido ocurriendo desde el inicio de la pandemia. Recuérdense cuando el gobierno anterior inyectaba a los sectores agropecuarios, la producción nacional. Y sabemos todos que nosotros los dominicanos consumimos casi el 80% de lo que se produce. Y el gobierno y nosotros los dominicanos hemos tenido las dificultades en todos estos días de los incrementos de los productos de primera necesidad. Lo hemos tenido. Y el presidente se ha metido de cabeza a eso. Se metió con INEPRE, los inyectó 200 millones de pesos, se fue a Moca con los productores avícolas. El ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, ha estado permanentemente reuniéndose con aquellos productores del pan y todas esas cosas. Entonces el gobierno se ha estado ocupando, pero hay que tener mucho cuidado con esto de los incrementos de los precios de primera necesidad. Y le sugeríamos al gobierno que debe tener constante reunión con los productores nacionales, de todos los sectores, avícola, de todos. Y el arroz, el pollo, son productos que la familia dominicana lo consume, el pan, todas esas cosas. Y cuando la fuerza del pueblo habla por voz de un ingeniero agrónomo que fue ministro de Agricultura y es un hombre también que es un productor nacional, específicamente de arroz, él habla de una posible crisis alimenticia. Cuando se habla de crisis alimenticia, exponerlo es muy fuerte eso, pero la advertencia no está mala, no está mal. Y como nosotros le decimos al gobierno, que ahí tienen a un expresidente que sabe lo que es el campo, Hipólito Mejía Domínguez, y el presidente ha estado empeñado, le ha dado importancia a esas dificultades con los productos de primera necesidad y la familia. Y los barrios, decíamos nosotros ya que los barrios
hay que llenarlo de productos por todos los lados. Es verdad que eso cuesta dinero y eso usted se pone a pensar, es el presupuesto. Son muchos los dineros que hay que invertir, pero y los incentivos también a la producción nacional lo ha llevado el presidente de la República con el Banco Agrícola, con el FEDA, pero no es que no ha valido la pena, ha valido la pena. Lo que pasa es que hay que empujar más la carreta con relación a eso. Entonces, si ustedes se ponen a escuchar la gente de la Fuerza del Pueblo, ellos no están, las sugerencias son excelentes, son buenas, porque son aportes, son críticas constructivas que se hacen, o sugerencias constructivas. Que una crisis alimenticia, yo lo veo lejos, pero usted no puede cuidar tampoco. Entonces, el gobierno que ponga más empeño con el ministro de Salud, con Limber Cruz, que en estos días estuvo dando declaraciones del arroz y todas esas cosas, que es un producto, como decíamos, que está en la cesera de la familia dominicana, en las mesas, en la cocina. Entonces, presidente, vuelvo y le sugiero comida para la calle, la producción nacional, el gabinete agropecuario que se reúna más con los productores de la vida nacional, que lo haga porque eso le puede, como dicen en el campo, alivianar la carga y la presión al gobierno. Porque si la comida se pone difícil, la alimentación, más para la parte de la media para abajo, la presión es más fuerte para el gobierno, es más fuerte. Y con eso no se juega, que usted lo sabe. Y usted es un ejemplo que ha hecho el esfuerzo. Mire ahí lo de la extender la parte de fase 1, que lo llevó hasta abril, que no está en el presupuesto. Pero hay que empeñarse más, señor presidente, con la producción nacional. Vamos a escuchar a la gente de la Fuerza del Pueblo y al ingeniero Chío Jiménez. Bye bye, se cuida mucho. Sugerimos al gobierno la urgente creación de un fondo especial con recursos extra presupuestarios para que el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y el Instituto Agrario Dominicano puedan respaldar los proyectos agropecuarios de producción de alimentos a nivel nacional. De igual modo, planteamos establecer una moratoria en los pagos de capital e intereses de los préstamos otorgados por el Banco Agrícola, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE, y el Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, FEDA, para los pequeños y medianos productores durante un periodo de 6 meses, entre otras medidas y acciones de políticas. Lamentablemente, esas recomendaciones no han sido tomadas en consideración por las autoridades y la situación de alza de los principales productos de la canasta básica familiar hoy es insoportable para la mayoría de las familias dominicanas, al tiempo que los productores medianos y pequeños enfrentan una gran descapitalización y pérdidas económicas. Desde junio del año 2020, las estadísticas del Banco Central muestran una espiral inflacionaria en los precios de los alimentos que no se ha detenido hasta la fecha. En dicho periodo, el índice de precio al consumidor para el renglón alimentos y bebidas no alcohólicas refleja una inflación acumulada superior al 11% y 27 de los 36 principales productos de la canasta básica alimentaria han experimentado incrementos de precio de hasta un 48%. A pesar de las buenas intenciones del presidente de la República, en lugar de aplicar programas, proyectos y políticas públicas orientadas a enfrentar las verdaderas causas de la problemática, se han estado implementando acciones puntuales que en algunos casos agudizan las dificultades del sector. No se concibe
los inconvenientes que han tenido los pequeños y medianos productores para tener acceso a los 5.000 millones inyectados por el gobierno al Banco Agrícola para ser prestados en condiciones crediticias especiales por motivo de la pandemia. Tampoco se entiende la falta de planificación de las incubaciones de huevos para la producción de pollos de engorde, que provoca en ocasiones sobreoferta que deprimen los precios en detrimento de los productores y en otras escasez que incrementan los precios del pollo al consumidor. Es conocido el aumento de precios que han tenido últimamente los insumos de producción importados, especialmente los commodities, maíz y soya, fertilizantes y el petróleo. Sin embargo, durante el periodo 2008-2012, enfrentamos precios históricos de esos insumos de importación y logramos mantener estables los precios de los alimentos, precisamente aplicando acciones, programas y políticas públicas para contrarrestar sus efectos. Entendemos que para enfrentar la escasez y la alza de precios de los alimentos básicos, el gobierno debería apoyar a los pequeños y medianos productores en un plan masivo de producción y al mismo tiempo diseñar mecanismos de compensación de impuestos con los importadores de alimentos y acuerdos con las empresas de agroquímicos para impactar los costos de producción, garantizar rentabilidad a los productores y precios accesibles a los consumidores. Nos hacemos eco de las denuncias frecuentes de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA, sobre cancelaciones masivas de profesionales agropecuarios, muchos de ellos de altas calificaciones y experiencia en el desempeño de sus funciones. Los profesionales agropecuarios son para la alimentación lo mismo que son los médicos para la salud en medio de la pandemia del COVID-19. Todo lo contrario, para garantizar la seguridad alimentaria en las circunstancias que vive el mundo, es necesario motivar e incentivar los profesionales agropecuarios como personal de primera línea en las actividades productivas. Finalmente, manifestamos la preocupación del doctor Leonel Fernández por la alimentación del pueblo dominicano, la producción nacional y el acceso a los alimentos por parte de los consumidores a precios razonables y accesibles. Resaltamos el gran compromiso de la Fuerza del Pueblo para la sociedad dominicana, organización política que a poco más de un año de creada ha asumido la defensa de todos los ciudadanos. Muchas gracias.